Hermanos, por favor, si pueden tomar asiento para así finalizar nuestra jornada dominical en esta tarde. Hermanos, necesito una campanita aquí. Tin, 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 tin. Ajá. Los jóvenes tienen su clase ahí con el hermano Wilmer, así que pueden ir. Los adultos, hermanos, y me reparten estos pequeños bosquejos que tengo ahí. Tomen asiento, hermanos, vamos a continuar en esta tarde a nuestro estudio de escuela dominical y así poder finalizar nuestra jornada dominical. Estamos yendo en la escuela dominical, hermanos, por una serie de pequeños estudios, más que nada podríamos decirlo motivacionales, aunque no es el propósito motivarlo en sí, sino que tengamos una instrucción clara de aspectos de nuestra vida que son importantes. Y comenzamos este estudio dándole el tema o dándole el énfasis en poder aprender a encontrar un propósito correcto en nuestra vida, enfocando correctamente la vida en los planes de Dios. Es tan importante eso, hermano, porque a veces podemos perder de vista que realmente Dios no nos quiere que vivamos una vida por casualidad, por accidente, sin sentido, sin propósito, sin verdadera dirección en nuestra vida. Créanme, hermanos, podríamos decir que podemos ilustrar la idea de no tener un enfoque correcto de la vida en los planes de Dios, como que alguien pues simplemente dejara el auto que se manejara solito. Aunque ya hay una tecnología que puede ayudar mucho a eso, nadie se dormiría en un carro que se va manejando solito, hermano. Al menos yo no. No darle un enfoque a nuestra vida que encaje en los planes de Dios puede resultar muy, muy negativo, hermanos, destructivo y pues en realidad no llevarnos a ningún lado. Y por eso es tan importante este estudio. En sus bosquejos le puse ya parte de las 3 clases que hemos tenido porque no les había dado un bosquejo. Y dijimos que una de las primeras cosas que podríamos hacer para enfocar correctamente nuestra vida en los planes de Dios o darle un propósito correcto a nuestra vida es tenemos que tener realmente claro el propósito de nuestra vida en esta tierra, específicamente y también generalmente. Y le dije que al principio podría haber 7 reflexiones fundamentales para mantener el propósito correcto de nuestra vida. No se puede encontrar el propósito de la vida si el punto de partida somos nosotros. La vida es una parte de un plan eterno que tiene un propósito eterno. Lo que guía su vida guiará su propósito, y si su guía no es Dios, no hay propósito. Su vida no tiene propósitos temporales, tiene actividades que tienen efectos eternos. Sus perspectivas no le dan el propósito a su vida, solo Dios puede hacerlo. Y Dios no lo ha creado con asignaciones temporales, sino para obras que tienen un plano eterno. Y todo en su vida tiene un propósito, y no es el suyo, sino es el de Dios. Eso en cuanto a la manera que debemos reflexionar en cuanto a mantener el propósito de nuestra vida. Luego, en la segunda sesión que tuvimos, hablamos sobre los planes específicos de Dios para la vida. Como Pablo dice allí en Gálatas, que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre. Hermanos, eso es verdad. También Jeremías dice algo similar. A veces pensamos, hermanos, que los detalles de nuestra vida no han sido perfectamente diseñados, que todo ocurre por una casualidad, que el accidente de su pie del hermano pues ocurrió porque no tuvo cuidado. Sí, pero incluso esos detalles, hermanos, estaban ya diseñados perfectamente, predeterminados perfectamente en los planes de Dios. Entonces, es muy importante que entendamos que Dios tiene planes específicos
para nosotros, para la vida de nosotros. Y entonces expusimos tres formas de verlo de esta manera. Primero, Dios es el punto de partida de todos nuestros planes. Amén. O sea, si voy a hacer algo, por eso dice Santiago, ¿verdad? He aquí los que dicen, mañana iremos y traficaremos y ganaremos y haremos un negocio. Si no antes dicen, hey, ¿será esto lo que Dios quiere que yo haga? Tenemos que considerar eso muy bien, hermano. Segundo, los planes de Dios fueron diseñados para que los cumpliéramos. No sus planes, sino los planes de Dios. A veces cumplimos nuestros planes, pero salen mal las cosas porque a veces tal vez no nos pusimos a reflexionar si realmente eso era algo del plan de Dios. Y aunque la divina providencia de Dios, por así decirlo, corrige a veces, ¿verdad? Me decía un muchacho, pastor, yo estaba seguro que yo me tenía que casar con esa muchacha y me cometí el error de casarse con este. Digo, puede que cometiste el error, pero el asunto es que aún eso ya estaba dentro de lo que Dios iba a hacer. Iba a corregir un error tuyo. Ya estaba planificado, pues. Entonces, tercero, lo que guía tu vida no está centrado en ti o en tus experiencias, sino en los planes de Dios. Mucha gente decide lo que va a hacer en la vida de acuerdo a las experiencias que tuvo. No de acuerdo a lo que Dios establece para su vida, sino por las experiencias. Pues, no me vuelvo a casar. Tuve una mala experiencia. ¿Verdad? Que si Marquitos hubiera pensado así, no estaría Daniel hoy, ni David, ¿verdad? O el hermano Aristeo. Yo. Francisco. Ay, Francisco, ese sí me hace reír. Entonces, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Y en eso de guiar nuestra vida, muchas veces le dije que hay algunas cosas que a veces guían nuestra vida. La culpa, la ira o el resentimiento, el temor, el materialismo, la aceptación. O sea, queremos quedar bien con todos y a veces eso es la manera que planeamos la vida, hacemos las cosas, pero no realmente como Dios quiere que las hagamos o encajando lo que Dios quiere que hagamos. Por tercero, en la tercera sesión hablamos sobre los beneficios de tener una vida con propósito. Y lo primero que dijimos es tenemos que conocer el propósito de nuestra vida, porque conocer tu propósito da sentido a tu vida. El dicho aquel, hermano vulgar, que dice que al que a nada le apunta, siempre le pega. ¿Verdad? Eso es verdad. Si no tenemos nosotros un propósito, no tenemos sentido de vida. Y a veces no lo conocemos o a veces no lo distinguimos y por eso sucede lo que sucede. Cometemos varios errores en nuestra vida y hacemos varios planes o varias cosas que no le dan sentido a nuestra vida. Segundo, otro beneficio de una vida con propósito es conocer tu propósito, porque eso simplifica tu vida. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Si realmente la vida, hermano, se trata de nada más tres cosas: comer, dormir y trabajar. O sea, si pudiéramos simplificar la vida, pues comer, trabajar, porque todo es igual en cualquier parte, hermano. O sea, por eso el Señor dice, por tanto no os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. O sea, resumió la vida en estas tres cosas básicas. Y podríamos decirle que cuando nosotros conocemos nuestro propósito de la vida, simplifica. A veces nosotros queremos hacer muchas cosas y no es lo que Dios quiere que hagas, y entonces te complicas la vida porque te metes aquí, te metes allí, haces una cosa y estás como yo, que quieres volver el 1000 usos. Y me doy cuenta, hermano, que ya no hay lugar para eso, hermano. ¿Te acuerdas que estaba yo estudiando para mi licencia? ¿Cómo me cuesta, hermano? Ya no me entra. Al principio cuando empecé, sí. Y ahora, porque quiero hacer a veces muchas cosas y la vida, hermanos, es simple. Tercero, conocer tu propósito estimula tu vida. Cuando uno tiene un propósito, hermanos, eso le causa entusiasmo. O sea, uno vive con una motivación extra de la vida. Una motivación extra. Y por cuarto, conocer tu propósito te prepara para la eternidad.
Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Hermano, saber qué es lo que va a venir en el futuro es lo más importante para nosotros, no qué es lo que tenemos en el presente. Porque como diría un pensamiento que leí hace tiempo atrás, ¿verdad? Nadie puede ser el hombre del presente si sigue viviendo en el pasado. Y nadie puede ser el hombre del futuro si no vive su presente, ¿verdad? Y nadie puede vivir el futuro, ¿verdad? Si no lo anticipa, ¿verdad? Hay que planificarlo. Y bueno, Dios tiene planes futuros, pero no, cuando hablo futuros, no a corto plazo aquí en la tierra, sino futuros a largo plazo en la eternidad. En esta tarde, lo que me gustaría compartir, hermanos, de esta clase es los propósitos de tu vida como un diseño eterno. Los propósitos de tu vida fueron para un diseño eterno. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11, hermano Irineo? Y así vamos a comenzar. Así que tengan lista su Biblia para que podamos meditar en ello a unos cuantos minutos más. ¿Ok? Los propósitos de tu vida fueron para un diseño eterno. Es natural, hermano, que tú pienses en la eternidad. Ok. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo eterno, y lo hizo ¿para qué? Para que el hombre mirara la eternidad, ¿verdad? Dice, todo lo hizo eterno y puso, ¿qué dice? Eternidad en el corazón del hombre. O sea, los propósitos de nuestra vida, hermanos, tienen un diseño eterno. No hay razón para que olvidemos, hermanos, que estamos yendo hacia la eternidad. Estamos yendo, dijimos en una de las sesiones, ¿verdad?, que nos debería de entonces de preocupar, porque lo que nosotros hacemos, positivo o negativo, tiene un efecto eterno. Tiene un efecto eterno. La decisión de no creer en Cristo o de creer en Cristo tiene un efecto eterno. Pero hay ciertos aspectos o ciertas cosas de nuestra vida que sí tienen un peso eterno, otras no. Pero el propósito de Dios para nuestra vida fueron diseñados para la eternidad. El que se considera uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo: seguramente Dios no hubiera creado un ser como el hombre para que solo existiera por un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad, decía Abraham Lincoln. Hermano, ¿usted piensa que todo se va a acabar aquí en un día? No. Menos aquello que usted hizo de alguna manera con miras a la eternidad. Con miras a la eternidad. No podemos separar nuestra mirada, hermanos, ni nuestros deseos por la eternidad. Yo le he dicho, usted sabe, se lo he repetido varias veces y quizá ahora se lo vuelva a repetir porque viene al caso, ¿verdad? Yo la única cosa, hermanos, y no la única en el sentido que es la única razón, ¿ok? Sino la única cosa que me sostiene a veces en el ministerio, hermanos, es que yo quiero algún día, si es así como dice las Escrituras, ¿verdad?, escuchar del Señor que bien hecho, buen siervo y fiel. Y ya como ya tengo la idea de que a lo mejor yo nunca tenga una iglesia de miles de personas, todavía me abrazo más esa idea. En lo, ¿qué dice? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Para mí, hermanos, una de las cosas más importantes es que Dios me halle fiel. No que me halle exitoso, no que me halle habilidoso, no que me halle popular, que me halle ¿qué? Fiel. Que me halle fiel. ¿Qué de usted, hermano? ¿Qué mira usted en la eternidad? ¿Cuál es su ambición? Por así decirlo, ¿cuál es su ambición eterna?
Me decía anoche mi esposa en una conversación que teníamos antes de dormir, dice, oye, ¿fue anoche o fue antenoche? Una de las dos, ya no me acuerdo. Me decía, oye Manuelito, ¿y a ti qué te falta por hacer? Sí, así fue la pregunta, ¿no? ¿Qué te falta por hacer? Me dijo. Y yo le dije, nada, no me falta por hacer nada. Me falta por querer muchas cosas, eso sí, pero por hacer, me falta, digo, por ejemplo, quiero más dinero, quiero una casa mejor, quiero un auto mejor, quiero un trabajo mejor, porque con el patrón que tengo no se crea tan difícil la cosa, y todo más. Pero por hacer, no. ¿Sabe por qué? Porque ahora mi único deseo es poder saber que algún día el Señor va a decir, Manuel, bien hecho. Pero mire lo que dice, bien hecho. No dice, bueno, no, lo hiciste, no, bien hecho. Buen siervo y fiel. ¿Qué espera usted que el Señor le va a decir en la eternidad en base a lo que usted está haciendo hoy? ¿Qué espera? Porque usted fue diseñado con un plan eterno, para una vida eterna, con recompensas, ¿qué? Eternas. Entonces, si no lo piensa uno así, hermanos, se empieza uno a fastidiar. Pues, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? De verdad, ¿para qué? ¿Para qué le he hecho tantas ganas? Pero dice que Dios puso eternidad. Por eso ahora yo anhelo eso. Esas palabras no las anhelo aquí en la vida, aunque hay veces quisiera escucharlas, pero no. Esas palabras las anhelo ¿dónde? En la eternidad. Que dicho de paso, es lo que va a decirle el Señor en la eternidad a la gente, ¿no? O a los siervos, porque esa parábola sabemos que es sobre el reino de los cielos. Dice que, hablando del Señor que se fue muy lejos, encargado sus bienes, y dejó encargados sus bienes, ¿con qué propósito? Con propósitos eternos, porque es allí donde les va a demandar lo que hicieron con los diferentes talentos, ¿verdad? Entonces mi pregunta sería ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué pensamientos, qué deseos, qué esfuerzos, qué visiones eternas tenemos? Porque Dios nos diseñó con eso, hermano. Ahora, si usted no tiene ninguna ambición eterna, hermano, ninguna visión eterna, algo anda mal, hermano. Ya el mundo lo cautivó tanto que usted se olvidó que hay algo ahí en la eternidad. ¿Qué espera usted de escuchar del Señor? ¿Ha llegado a esa conclusión? ¿Qué espera escuchar, hermana Mayra, hermana Xiomara, hermano Irineo? ¿Qué espera usted escuchar del Señor en la eternidad? Pues hacer un buen trabajo en su obra, pues no. Sí, lo que sea, digo. Pero yo que usted me preocuparía por saber, porque eso lo va a motivar, hermano. Como dije, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Te prepara para la eternidad. Entonces, ahora, dentro de esos propósitos, hermanos, ya que hemos sido diseñados eternamente, yo creo que debemos de considerar tres cosas, ¿ok? Básicamente tres cosas. No he puesto Entonces, los propósitos de tu vida fueron para un diseño eterno. Y en eso hay tres consideraciones importantes. Primero, toda tu vida debe incluir actos primordialmente con un efecto eterno. ¿Escuchaste bien? Toda tu vida debe incluir actos primordialmente, no todos, pero sí primordialmente con un efecto eterno. ¿Qué dice Juan 6:27, hermano Daniel? Juan 6:27. Mire lo que dice el Señor en Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios Padre. Trabajad por la comida que no dice, trabajad por la comida que no perece, algo así dice. Que perece, perdón. Que perece. No por la comida que perece. No, okay. Trabajad no por la comida que perece, sino para la que lleva ¿qué? A vida eterna. Vida eterna. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Alguien más puede decir, parafrasear ese versículo? Bueno, en otra versión dice, Okay. trabajen
no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ya. Como fuiste diseñado con un plan eterno en mente, porque así nos diseñó Dios, dice, entonces todo debe incluir, o sea, en este caso el Señor está hablando de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Dice, o de la salvación, si podríamos decir también. Entonces dice, tu vida debe de incluir un trabajo, un esfuerzo que realmente produzca algo en la eternidad. Y hermano, ¿qué es que estamos haciendo que sabemos que va a producir algo en la eternidad? ¿O qué es el esfuerzo que estamos haciendo para que se produzca algo en la eternidad? ¿Usted se esfuerza como cocinero, hermano Irene? Diga la verdad. ¿Sí? Voy a ir a probar una hamburguesa, a ver si es cierto, pero bueno. ¿Se esfuerza, sí o no? ¿Va a producir algo en la eternidad eso? ¿A qué comida se refería el Señor? Entonces dice, porque trabajen por la comida no que perece, sino para la que lleva a vida eterna. Sí, exactamente. Hermano, nos hemos olvidado, hermano. Esto de venir a la iglesia, usted piensa que es un ratito, pero esta actividad tiene efectos eternos, hermano. Sus ofrendas tienen un efecto eterno. Yo no sé cómo usted las deja de dar, pero yo no las dejaría de dar si sé que tienen un efecto eterno. O sea, dice, por eso yo siempre le he dicho, yo no pongo más dinero en mi cuenta de retiro, hermano, para mi jubilación, que lo que pongo en ese plato. Porque lo que está en mi cuenta de retiro, eso no va para la eternidad, hermano. Escuche bien, hermano. Le parecerá fanatismo o manipulación que le quiero hacer, que nada de eso, de verdad. Pero lo que usted pone en ese plato, si no lea lo que dice el capítulo 10 de Hechos, cuando dice que Cornelio estaba orando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Cornelio? Y dice, Cornelio, tus limosnas y tus ofrendas has subido, dice, para memoria de Dios. Y Pablo dice en Filipenses, dice que nuestra cuenta en el cielo, hermanos, está siendo, ¿qué? Tomada en récord. Entonces, toda tu vida, hermanos, toda tu vida debe incluir actos primordialmente con efecto eterno. La lectura de las Escrituras es un acto que tiene efectos eternos, hermano. La oración, la vida de oración es un acto que tiene efectos eternos. Entonces, eso debe de tener un mayor esfuerzo. La compra de tu casa, hermano, no tiene un efecto eterno. La compra de un auto no tiene un efecto eterno. Quiero decir que no compres una casa. No, quiero decir que no te debes de olvidar que tu vida debe incluir primordialmente, ¿ok? Primordialmente con un efecto eterno. Segundo, bueno, antes de eso quiero hacerle dos apuntes más. Perdón. Recuerde una cosa, hermanos, esta vida le brindará muchas opciones. Escuche bien, esta vida le brindará muchas opciones. O sea, usted puede tener muchas opciones. Yo puedo ser un excelente consejero financiero, si yo me lo propongo. Si yo me meto a estudiar como un verdadero estudiante. Esta vida te brindará muchas opciones, pero solo algunos pasarán para la eternidad. Entonces, si yo elijo hacer esto, ¿eso va a tener algún efecto en la eternidad o no?
¿En qué contexto crees que dijo esto el Señor Jesucristo? Entonces, hermana Catalina, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, ya usted lo conoce rápidamente. Y tiene la opción de preguntar, hermano, ¿qué? Porque a veces la escuela dominical se hace como otro sermón y no me gusta a mí. Pregunte, hermana Madeline, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Pero pregunte, hermana Catalina. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Una de esas opciones es qué haces con tu dinero. ¿Ok? Como dije, esta vida te brindará muchas opciones. Puedes con tu dinero comprar una casa, comprar un auto, darle una buena educación a tus hijos, todo eso, esa es una buena opción. O es una de las opciones. Pero tienes que recordarte cuántas de esas opciones con el dinero van a la eternidad, o pasan a la eternidad, o tienen un efecto a la eternidad. Es en ese contexto que el Señor dijo, no te hagas demasiados tesoros en la tierra, sino hazte los tesoros ¿dónde? En la eternidad, en la eternidad. Cuando uno vive a la luz de la eternidad, hermano, los valores cambian y eso nos da la pauta de cómo manejar toda relación, toda tarea y circunstancia de nuestra vida. Haces uso de tu dinero, tu tiempo, tus acciones de una manera más sabia porque tienes la mira en la eternidad. Dicen algunos expertos en finanzas, escucha bien lo que te digo, ¿ok? Dicen algunos expertos en finanzas que si el Señor le retornaría un 10% de interés a la blanca que la viuda pobre depositó allí en Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 12, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que dice que el Señor vio a los ricos que echaban sus ofrendas y vio a una viuda pobre que echó una, ¿qué dice? Una blanca. O sea, la moneda más de menor valor en la moneda hebrea. Una blanca. Menos de un penny, pero sí, ahorita sería un penny, ¿verdad? Dicen los expertos en finanzas, hermanos, que si el Señor le pagara a esa mujer solo el 10% de esa blanca que puso ahorita esta mujer tendría 3.345.270.000.000 con 80 centavos. ¿Por qué tanto? Porque cada vez que el interés se maneja bajo el concepto del interés compuesto, o sea, interés sobre interés, interés sobre interés, interés sobre interés. Fueron 2021 años, hermano. Pero si solo el 10% se le pagaron. 3 trillones de dólares, hermano. No hay persona que tenga ahorita 3 trillones de dólares. El hombre más rico del mundo, que creo que es Jeff Bezos, o Elon, ¿cómo se llama? Elon Musk, que es el dueño o el fundador de Tesla, tendrá allí sus ¿cuántos, hermana Mayra? ¿No ha visto su cuenta, cheque? Billones. No creo que haya una persona que ahorita tenga ya trillones, pero muchos billones de dólares. Haces uso de tu dinero, tu tiempo, tus acciones de una manera sabia con miras a la eternidad. No le debes dar tanta importancia a las cosas que solo pueden durar por un tiempo, hermano. Enfocarse tus esfuerzos en aquellas que se mantendrán en la eternidad. Pablo se dice que era una persona bastante acomodada. Tenía riquezas. Era una de las personas más preparadas de su tiempo. Era un rabino. Era miembro del Sanedrín. O sea, era gente con mucho dinero en ese entonces. Pero mira lo que llegó a concluir él en comparación de lo que él estaba dejando a lo que él pensaba que él iba
a recibir en la eternidad. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Hermana Shomar. Filipenses 3, 7 al 9. Mire lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses, ya, 3, 7, 9. Perdón, ya, sí, adelante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocido de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Sí, un momentito. ¿Por qué el conocimiento de Dios o de Cristo para Pablo era más valioso que todas aquellas cosas que él tenía como ganancia? Su prestigio, su posición, su dinero, su conocimiento. ¿Por qué? Porque no era eterno nada de eso. ¿Cuánto te dura la fama, hermano? ¿Cuánto te dura el trabajo? ¿Cuánto te dura la sabiduría? ¿Cuánto te dura las habilidades? ¿Cuánto te dura el ahorrito que tú tienes? ¿Cuánto te dura? Dice Pablo, dice, yo comparado con eso, lo dejo perder. Porque imagino que Pablo, en el versículo que va a leer al final la hermana, dice, hey, esto es muchísimo más valioso porque esto tiene un efecto eterno. Y primordialmente yo quiero cosas eternas. Adelante, hermano. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, porque ese es lo más valioso para mí, el poder ser hallado inocente delante de Dios, porque ello tiene un efecto en la eternidad. Imagínate, tú eres culpable de todo aquí. En el cielo no vas a ser culpable de nada. Tu culpa va a ser removida total, completa y eternamente. Y Pablo dice, no me importa perderlo todo. Entonces, toda tu vida debe incluir actos primordialmente con efecto eterno. Sir Thomas Brown decía, tu vida en la tierra es como un pequeño paréntesis en la eternidad. No hay que primordialmente concentrarnos. Sí debemos, claro que debemos de trabajar, claro que debemos de comprar cosas, claro que sí, hermano, pero primordialmente no descuides, hermano, aquello que tiene un efecto eterno. Tus oraciones, esas tienen un efecto eterno, hermano. Tu tiempo en la palabra, eso tiene un efecto eterno. La instrucción que les das a tus hijos espiritualmente, como te decía la semana pasada, hermano, eso tiene un efecto eterno. Segundo, no debes mantener una mentalidad. Si nosotros queremos encajar los propósitos de nuestra vida como un diseño eterno, hermano, no debes de tener una mentalidad a corto plazo. Si no fuiste criado con esa mentalidad. No fuimos creados con esa mentalidad. Ahora, pastor, pero yo nunca pienso casi en la eternidad. No estoy pensando casi en el cielo. Sí, es parte de tu condición caída, pero no fue la manera que Dios te diseñó. Entonces, tu tarea es recobrar esa mentalidad a través de las Escrituras. Mira lo que dice 1 Corintios 2:9. Hermana Perla, si lo puede leer. 1 Corintios 2:9. Fíjate bien lo que dice Pablo, ¿ok? Cosas que ojos no vio, ni oído oyó. ¿Dónde están esas cosas? En la eternidad, por supuesto. En la eternidad. Entonces Pablo decía, Dios nos ha preparado cosas en la eternidad. Muchas más de las que Él nos podría dar aquí. Y no nos las daría, ¿sabe por qué? Porque si lo compara con la eternidad, pues, ¿verdad? No tiene ningún valor en comparación a la eternidad. No tiene ningún valor. ¿Qué preferirías hoy? ¿$1 millón ahorita? ¿O 1 millón por la eternidad? ¿1 millón por la eternidad? ¿No?
O sea, el millón no es lo que hace la diferencia allí, porque sería el millón igual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? En el tiempo que lo vas a tener, lo puedes tener. Entonces, ¿qué prefieres ahorita? ¿Una mansión aquí en la tierra o una mansión ahí en la eternidad? ¿Por qué crees, hermano? Y aquí entro yo también. ¿Por qué crees que la mayoría de los apóstoles murieron sin nada? Sin nada. Yo estaba diciendo, chica, soy un fracasado, no tengo nada. De eso se trata la vida, de no tener nada. El Señor contestó precisamente cuando le preguntaron a dónde vives. Ujú. Él les dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene nada. Aquí en la tierra, hablando aquí en la tierra. Sí, claro. ¿No se supone que él era el hombre, o debería haber sido el hombre más ostentoso, más acomodado de esta tierra? Qué curioso que él vino sin tener ninguna propiedad. Como dije el otro día, el burro en que él montó ni siquiera era de él. El lugar donde él cenó ni era su casa. La cruz que él cargó no era suya, o al menos no la había hecho él. Pero dice Pablo, cosas que ojos no han visto y cosas que oídos no han oído son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Dónde? En la eternidad. A veces nos olvidamos, hermanos, que nosotros somos aquí en esta tierra, hermanos, solamente una neblina, como dice Santiago, ¿verdad? Entonces nuestra mentalidad debe de ser no a corto plazo, hermano. No a corto plazo. La perspectiva que Dios quiere que mantengamos en mente es la que sucederá en la eternidad. Quiero regresar ahí en Eclesiastés, hermano Marcos, Eclesiastés, lea el versículo 1 y luego lea el versículo 4, porque aquí nos ayuda el sabio Salomón a entender esta parte. La perspectiva que Dios quiere que mantengamos en mente es lo que sucederá en la eternidad. Versículo 1 de Eclesiastés 7:1. Y aquí Salomón nos va a poner como, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso con la eternidad? ¿Listo, hermano? Hermano Pablo se fue, ¿verdad? Sí. Yo le iba a poner a leer. Ahorita me di cuenta que... Adelante, hermano Marcos. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Todos dos? Sí, pero primero reflexionemos en eso. ¿Por qué dirá que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento? Quiero escuchar sus análisis teológicos de ustedes. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Por qué piensa usted? No quiero una respuesta exacta, pero ¿por qué dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Lo que hiciste es a tener tu eternidad. En cierta manera, sí, hermano. Porque el nacimiento no sabe ni lo que va a hacer, y el día de la muerte sí sabe a dónde va a ir. Ok, por ahí va la cosa, sí, es buen análisis, sí, hermano. ¿Puedo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia? Por si el morir también pues es ganancia, la vida eterna, ¿no? Sí, y sí, por supuesto que sí, pero Salomón todavía no sabía eso que Pablo está diciendo ahí, nada más como una referencia. Pero ¿por qué quiso decir que el momento de la muerte es mejor que el del nacimiento? Porque la muerte entonces es cuando realmente vas a vivir. Ahí va la cosa. Es lo que Pablo dijo, vivir es ganancia, morir es ganancia. Ya dijo el hermano, no ande copiando. No, porque el nacimiento te lleva a algo temporal, hermano. ¿Cuánto tiempo vas a vivir aquí? ¿Cuánto? Depende. 30 años. No importa si son 100 o son 20, hermano. Es temporal. Es temporal.
Entonces, lo que Salomón está diciendo, mira, si te pones a pensar, la muerte es mejor, porque la muerte puede llevarte a la eternidad, o sea, a un tiempo sin fin, con todas sus implicaciones, ya sea en el cielo o sea en el infierno. Pero para que entendamos mejor qué es lo que quiso decir, entonces ahora sí leamos el versículo 4. Verso 4, hermano Marcos. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Entonces, ¿qué en otras palabras está diciendo? Porque cuando tú te mueres, es cuando la piensas en serio. Y hermano, quizá usted no ha llegado al momento donde está a punto de morir, pero créame, se han hecho, pues obviamente, cualquier tipo de pruebas, investigaciones y todo eso, que si la gente supiera cuándo se va a morir, el día exacto, la hora exacta y la forma, no viviría de la misma manera. No viviría. Se harían cambios radicales, hermano. ¿Por qué? Porque es mejor saber cuándo uno se va a morir. Ahora, no necesitas saberlo, sí va a pasar. Y por eso dice, pero eso, el momento de la muerte te puede llevar a ser más sabio. Dice, por eso el sabio va a la casa del luto. O sea, donde va y reflexiona y dice, chúmpale, eso me viene. ¿Y qué estoy haciendo? El nacimiento, hermano, a comparación de la muerte, el nacimiento es algo temporal. La muerte es algo eterno. La eternidad solamente tiene dos opciones, hermanos, ya lo vemos en las escrituras, el cielo o el infierno, y las dos se eligen para la eternidad. Para la eternidad. C.S. Lewis decía, hay solamente dos tipos de personas, las que dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellas a las que Dios les dice, muy bien, hagamos tu voluntad. ¿Quiere que Dios haga su voluntad? ¿O usted quiere hacer la voluntad de Él? Si usted hace su voluntad, si Dios le permite que se haga su voluntad de usted, la realidad es que usted la va a pasar muy mal en la eternidad. Porque nuestra voluntad, hermanos, es completamente a corto plazo. Nunca miramos hacia el futuro, hacia la eternidad. Y comentaba con el hermano Irineo el viernes, que le decía, hay algo muy peligroso, hermano, que yo estoy descubriendo. Qué destructivo, qué dañino puede ser, hermanos, en que nosotros dejemos a un lado la voluntad de Dios. Dejar a un lado la voluntad de Dios es literalmente, hermanos, sacar a Dios de todo asunto de nuestra vida. Y no reconocer quién es Él. Si sabe que el modelo de oración que el Señor nos dio incluye la idea de entender que es la voluntad de Dios y solamente la voluntad de Dios la que nos prepara para la eternidad. Por eso dice, y hágase, ¿qué dice? ¿Mi voluntad? Tu voluntad. Aunque parezca que todo está mal, hermano. Aunque parezca que todo es inexplicable, no es cómodo. Es preferible 1000 veces, hermanos, que se haga su voluntad y no mi voluntad. No mi voluntad. Aunque cause dolor. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando fue a la cruz. ¿Qué dijo? Señor, si quieres que pase de mí esta copa, que sea así. Pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, hermanos, es quizá el camino más factible para prepararnos hacia la eternidad. Entonces, no podemos mantener una mentalidad a corto plazo, hermanos. El aspecto más dañino de la vida contemporánea, hermanos, es la mentalidad a corto plazo. Vivamos y moramos, comamos y bebamos, dice Pablo, ¿verdad? Que mañana moriremos. El quedar atado a aquello que satisface a corto plazo, hermanos, nubla nuestra visión de la eternidad.
nos deja en una mentalidad muy peligrosa. Nos atamos a este mundo. Es en ese contexto que el apóstol Juan dijo sus palabras sabias, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todas ellas, dice, son temporales. Te atan a corto plazo. Pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué dice? Tiene un efecto eterno. En otras palabras, tiene un efecto eterno. ¿Por qué? Porque los deseos de la vida, los deseos de los, ¿qué dice? De los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo eso es temporal. Sí trae satisfacción, sí nos gusta, sí nos llena, sí nos hace alegres por un momento, pero la realidad es que nos deja fuera. Nos deja igual, con una mentalidad a corto plazo. Para terminar, la manera que definas tu vida va a determinar tu destino. La manera que uno define su vida va a determinar nuestro destino. 1 Corintios 15:32, rapiditamente, hermana Mayra, si nos los puede leer, por favor. Dado que nosotros fuimos diseñados, 1 Corintios 15:32, fuimos diseñados con un propósito eterno, hermanos. Tenemos que definir nuestra vida manteniendo esa idea. Sí, hermano. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecho? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si a mí el gozo de esta vida es lo que va a definir la manera que voy a vivir y todo lo que voy a hacer, ¿qué destino me espera, hermano? ¿Qué destino me espera? Las expectativas de tu vida se forman en la manera que uno define su vida. Juan 6:38, hermano Alex. Juan 6:38. Mire lo que dice. Y yo creo que vamos a parar allá. Las demás cosas las vamos a ver ahí, porque no. Hay cosas muy importantes que quisiera compartirle de esta parte. Pero mire lo que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy bien. ¿Qué definió la vida de Jesús, hermano? ¿Qué la definió? Que quiere decir la obediencia. Eso definió su vida. O sea, yo lo voy a hacer todo siempre tomando en cuenta que mi propósito primordial de la vida es la obediencia a Dios. Dice, yo vine a este mundo, bajé del cielo a esta tierra, no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. O sea, lo que definió la vida de Jesús, hermanos, es su obediencia. Y la obediencia es uno de los aspectos que más peso tiene en la eternidad, hermano. Más peso tiene en la eternidad. La obediencia. La manera de ver la vida va a definir en lo que inviertes las cosas más valiosas de tu vida en este mundo. Si mi definición de la vida es toda alegría, si mi definición de la vida es toda el éxito, si mi definición de la vida es, como dice Pablo allí, comamos y bebamos satisfacción personal, hay gente que vive define su vida como hay que gozar la vida, ¿verdad? Esa es una filosofía muy llamativa. Vivamos la vida, hombre. Y vivamos la vida y pensando solo en uno, en ti, es lo que la gente... Claro. Claro. ¿Ya? Para terminar, solo como el comienzo para la otra parte. Dios es quien define la vida, ¿no? Dios es quien la define. Para que así yo pueda vivir mi vida con propósito, Él tiene que definir mi vida. Él tiene que definir qué es lo que la vida realmente debe de ser para mí. No yo definir la vida para mi propio beneficio, como dice mi esposo. O sea, es Dios quien define la vida. Cuando Dios define la vida, entonces, hermano, nosotros tenemos la capacidad de poder realizar el propósito por el cual nosotros estamos aquí, que es el propósito eterno.
Vamos camino a la eternidad, hermano. No podemos tener una mentalidad a corto plazo, no podemos. Y todas las actividades, hermano. Por eso es urgente que nosotros entendamos, si Dios diseñó todo con miras a la eternidad, no podemos, hermanos, dejar de hacer aquellas cosas como, por ejemplo, la que Mateo mencionó, no hacer tesoros aquí en la tierra. No estoy diciendo que usted sea un, ¿cómo se le dice a los monjes que renuncian a las riquezas? ¿Cómo se le dice a eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se le dice a eso? O sea, no estoy diciendo que usted renuncie a la prosperidad. Escuche bien, no estoy diciendo que usted renuncie a la prosperidad o al hecho de tener cosas materiales. Lo que estoy diciendo es que usted no las puede definir o ponerlas en el orden de prioridad. No pueden tener el orden de prioridad. Nuestra prioridad son aquello que es eterno. Por eso dice el Señor, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Ese no es el orden. Los tesoros donde realmente se deben de hacer es allá en el cielo, porque esos tienen un efecto eterno. Y yo más quería decir, otra que estaba Sí. hablando con mi hermano, que es terapeuta, estaba diciendo que la gente nunca debe reprimirse ni quedarte con las ganas de hacer lo que tú realmente quieres hacer, porque la vida es corta, te vas a morir y te vas a ir triste o nunca hiciste lo que realmente tú quisiste. Eso no tienes ni que escuchar a las demás personas, tienes que saber tú qué quieres y hacerlo para que te mueras feliz. O sea, es la mentalidad del... Sí, claro. Y quiero decirle, no es una mala mentalidad. ¿Ok? No es una mala mentalidad. Es como que le digo yo, ¿qué quiere usted ahorita? ¿$1 millón ahorita o $1 millón en la eternidad? Depende cómo lo pienses. No, por eso le digo yo, o sea, ya sabemos que el problema no es el millón, ¿verdad? No es el millón. El problema que es, ¿qué? El lapso de tiempo. El lapso de tiempo. Entonces, volviendo a lo que comentaba él, o sea, no estamos desechando la idea de que debe de usted buscar superarse, buscar tener un mejor trabajo, tener mayor éxito en lo que usted hace, qué sé yo. Porque ese no es el problema. El problema es en el lapso de tiempo que usted lo hace comparado al lapso de tiempo que usted va a estar en la eternidad. Esa es la comparación que tenemos que hacer. Claro, si mi vida es aquí, como dice ya, corta, breve, pues me tengo que apresurar a hacer todo para que no me muera pensando, hijo, si hubiera hecho esto. Pero como mi vida no es con una mentalidad a corto plazo, sino a largo plazo, sino en la eternidad, entonces me concentro, no digo que desecho, me concentro en aquello. Mire, que no le estoy dando un ejemplo y se lo digo sinceramente, hermano, porque así es. Yo no pongo más dinero aquí de lo que yo pongo en mi cuenta de retiro. No lo hago. Digo, perdón, menos. Gracias, hermano. Eso me dice que están poniendo atención. Menos. ¿Por qué? Porque esto es eterno, hermano. Yo lo he creído sinceramente. Esto tiene un efecto eterno. Entonces, ¿qué debo de apresurarme a hacer? ¿Más tesoros aquí o más tesoros allá? Lógico, ¿verdad? Entonces ya es una mentalidad no a corto plazo, sino es una mentalidad a largo plazo. Y lo mismo con mi vida de oración, y lo mismo con la lectura de la Biblia, y lo mismo con mi servicio al Señor, y lo mismo con mi adoración a Dios, y lo mismo con cosas que sé específicamente que tienen un efecto eterno. Porque si no es peligroso, hermano, le echamos muchas ganas al trabajo, pero ¿qué a la obra del Señor? Yo creo que el hermano Marcos no tiene problema de ir a San Juan Capistrano, a San Diego y a todo eso. Y no hay nada de malo porque eso... A San Diego, ¿no? Y no hay nada de malo. Pero preguntémonos, ¿será el mismo esfuerzo para venir a la iglesia? Porque aquello tiene, claro, un beneficio a corto plazo. Pero este tiene un beneficio, ¿qué? Eterno. ¿Ve? O sea, si lo pone usted de manera práctica, hermano,
Créanme, hay muchas cosas que usted va a empezar a cambiar. Sí, yo me esfuerzo en mi trabajo, sí, pero no permito esforzarme más en mi trabajo que lo que yo me esfuerzo para mi servicio al Señor. Por eso a mí, disculpe que le diga, hermano, a mí me rechoca la gente que pone el trabajo como prioridad en cuanto a las cosas de Dios. Ya sea leer, orar, venir a la iglesia, qué sé yo. Porque a tu trabajo sí tienes un compromiso muy elevado. No puedes faltar, no puedes decir que no. Esa es una mentalidad a corto plazo. Porque no hay recompensa porque tú hagas una bonita paleta y la enrolles bien y la subas al tráiler y todo eso. No hay recompensa. Eterna, digo pues. Entonces, tenemos que pensar cómo Dios define nuestra vida. Y te va a sorprender. Hay 3 maneras como Dios define nuestra vida. Y eso es lo que deberíamos de mantener en mente cuando hablamos, hermanos, de que hemos sido creados con miras a la eternidad. Porque pequeñas cositas se vuelven tan significantes para nosotros. Pequeñas cositas. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo se fijó en la blanca? Y dijo, esta mujer dio más, dice. ¿Cómo? Espérate, si estos echaron mucho más. Sí, pero es que estos pensaron a corto plazo. Esta pensó a largo plazo. Este tiene un efecto futuro, porque esta lo hizo con una actitud que tiene un peso eterno. Los otros, a corto plazo, para que lo reconocieran. ¿Entiendes? Los ricos echaron mucho, pero de lo que les sobra. Pero esta dio todo lo que tenía. De todo lo que tenía, dice. Y en modo de pensar de Dios, lo corto es largo. Así es. Así es. ¿Qué dijo? Ya estoy como los hermanos que a todos le dicen amén, amén. En la voluntad de Dios, lo corto es largo. En la voluntad de Dios, lo corto es largo. Okay. ¿Sí? Short is long. Por ahí va, por ahí. Por ahí va. Hermanos, no, que no se empiece a diluir, hermanos, nuestra mentalidad eterna. Estamos aquí, ahora sí podemos agregar lo que dice el famoso terapeuta de mi cuñado. Estamos aquí por corto, pero eso debe de afectarnos a nosotros con miras a la eternidad, no con miras aquí a la tierra. Está bueno pensar así. Tenemos poco tiempo. Y sí es verdad, es bueno. Pero nuestra mentalidad debe de ser a largo plazo. Y entre más hagamos en ese corto tiempo, más efecto va a tener en la eternidad. Amén. Hermano Daniel, nos despides en una oración, hermano. Oh, Dani. Amén. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú día con día, Señor Padre, te manifiestas ante nosotros, Señor, y enseñarnos nosotros en el camino, Señor Padre, para seguir en este mundo y para lo que debemos realmente sembrar y cosechar en la eternidad, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre te manifiestas para enseñarnos, Señor, para sobrevivir y llevar a cabo la vida que llevamos en este mundo, Padre. En nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén, aleluya.